pantalla. Recording is on. Muy bien, acá tenemos entonces los problemitas. Vamos a ver, dice, acá tenemos una imagen. Esta es la imagen del yo-yo. Es un problema típico que se ha tomado en varios coloquios ya. Dice, se construye un yo-yo enrollando un cordel varias veces alrededor de un cilindro sólido de masa M y radio R. Se sostiene el extremo del cordel fijo, o sea que este punto del cual está sujeto no se mueve hacia arriba o hacia abajo, sino que permanece fijo, mientras se suelta el cilindro desde el reposo. El cordel se desenrolla sin resbalar ni estirarse conforme el cilindro cae y gira. Fíjense que se va desenrollando este cilindro a medida que va cayendo. Es como si tuviésemos ese movimiento de rodadura perfecta que nosotros estudiamos, ¿no? Del objeto, del cilindro sobre la mesa, pero en este caso es como que se va girando a medida que se desenrolla sobre el cable. Dice, realiza el diagrama de cuerpo libre, indicando el sistema de referencia utilizado, calcular la tensión de la cuerda y la aceleración del cilindro hacia abajo, y después dice, use consideraciones de energía para calcular la rapidez, V centro de masa del centro de masa, y velocidad angular del cilindro sólido después de caer una distancia h, como la que se muestra acá en la figura. ¿Puede calcular velocidad de centro de masa utilizando la aceleración calculada en el ítem anterior? Si su respuesta es afirmativa, realice el cálculo y si es negativa, justifique la respuesta. Entonces, bueno, tenemos este sistema que está acá. Tenemos que, entonces, analizar. Primero me pide calcular la tensión de la cuerda. Me dice que se va desenrollando sin resbalar y sin que se estire esta cuerda. Entonces, bueno, vamos a plantear esa condición partiendo desde el reposo, que va a ser, fíjense eso, que es sin deslizar sobre la cuerda, es una condición de rodadura perfecta. Entonces, yo les voy a compartir ahora, les voy a compartir un pizarrón y vamos a empezar a trabajar sobre este problemita. ¿Están viendo ahí el pizarrón? Sí, profe. Ok. Bueno, esperemos que me salga. Vamos a intentarlo. Bueno, entonces tenemos el yo-yo. Tenemos este cilindro que me salió espantoso. Lo vamos a borrar. Vamos de vuelta con el cilindro. Vamos a hacer un poquito más acá. Tengo el cilindro. Ustedes lo van a hacer bien. Lo van a hacer perfecto en su papel. Acá tenemos el centro de masa del cilindro. Entonces nosotros sabemos que tiene aplicadas dos fuerzas. Una es la tensión de la cuerda, que está hacia arriba. Y otra es la fuerza peso, hacia abajo. Entonces, ¿dónde están las reacciones de estas fuerzas? Bueno, la reacción del peso está en el centro de la Tierra. Ustedes ponen acá esta reacción P'. Y la reacción de la tensión está en el otro pedazo de la cuerda y entonces tengo la T' acá arriba. Entonces, bueno, tengo que analizar el movimiento de este yo-yo a medida que se está desenredando, digamos, esta cuerda que tengo enrollada. Y entonces vamos a ver lo siguiente. Lo que me pide es poner un sistema de referencia. Vamos a poner un sistema de referencia de manera tal de tener un eje Y positivo hacia abajo, porque sabemos que la aceleración está dirigida justamente hacia abajo. Entonces vamos a poner hacia abajo el eje Y positivo, vamos a poner un eje X, de manera de tener un sistema derecho con el eje Z, digamos, apuntando hacia afuera de la pantalla. Entonces tengo con la regla de la mano derecha un sistema derecho de ejes X y Z.
Acá tengo, fíjense, la aceleración de traslación. Y dadas estas condiciones en este problema, ¿cuál es el sentido de la rodadura? ¿En el sentido contrario a las agujas del reloj o en el sentido de las agujas del reloj? ¿Cómo les parece que va a girar este yo-yo? Contrario. Contrario a las agujas del reloj, entonces este va a ser el sentido de giro. Vamos a tomar este sentido de torque positivo. ¿Y qué es lo que origina este giro que tengo acá? Y bueno, entonces vamos a ver, yo acá en este punto tengo el centro de masa, y entonces vamos a ver qué fuerza está haciendo momento respecto al centro de masa. Entonces, en este caso, la que está haciendo momento distinto de cero es la tensión de la cuerda. Y acá recuerden que el momento de una fuerza, ¿cómo lo calculo el momento? Lo calculo como R vectorial la fuerza. El momento o torque de una fuerza lo calculaba, en este caso vamos a calcularlo respecto al centro de masa, como R vectorial la fuerza. Es este producto vectorial. Fíjense que cuando yo hago R vectorial T, el resultado, el momento resultante, es un vector que es saliente de la pantalla. Entonces, la componente Z de ese vector momento va a ser una componente Z positiva. Ahora, el problema me pide hallar la tensión de la cuerda y la aceleración con la cual baja, se desplaza, digamos, hacia abajo este yo-yo. Entonces recuerden que para poder resolver el movimiento de un cuerpo rígido, como en este caso este cilindro sólido, entonces vamos a tener que plantear las dos ecuaciones cardinales. ¿Qué me decía la primera ecuación cardinal? Me decía sumatoria de fuerzas externas es igual a la masa total por la aceleración del centro de masa. ¿Está bien? ¿Y qué otra ecuación teníamos? Sumatoria de torques o momentos externos, debido a fuerzas externas, según, en este caso, el centro de masa, es igual para este cuerpo, que va a tener un movimiento de rotación alrededor del centro de masa, va a ser igual a I centro de masa por alfa, aceleración angular. Entonces, ahora, cuando yo tengo un cuerpo rígido, ya no hace falta que ponga fuerzas externas, porque ya sabemos que estas fuerzas que están aplicadas son fuerzas externas, porque las fuerzas internas, que son fuerzas entre pares de partículas que forman mi cuerpo, ya están presentes porque todas esas partículas están, digamos, cohesionadas, están juntas, de manera tal que forman parte de ese cuerpo rígido. Todo lo que sea, tensión de la cuerda, peso, fuerza normal, etcétera, van a ser siempre fuerzas externas, entonces ya no va a hacer falta que yo ponga esta aclaración cuando resuelva mis problemas de cuerpo rígido. Ahora, fíjense que de estas ecuaciones, yo acá tengo 6 ecuaciones. Tengo 3 de la sumatoria de fuerzas porque es en X y Z y 3 de la sumatoria de momentos porque es un vector que puede tener componentes X y Z. Ahora, ya sabemos que sumatoria de fuerzas solamente las tengo según el eje Y. Fíjense que no hay fuerza según el eje X ni según el eje Z. Y la sumatoria de momentos solamente la voy a tener según el eje Z, porque recuerden que el momento de una fuerza, el torque, es un vector que siempre es perpendicular al plano que contiene AR, que es el vector que va desde, en este caso, centro de masa, desde el punto respecto del cual calculamos el torque, hasta el punto de aplicación de la fuerza. Fíjense que la tensión está aplicada acá en este lateral, donde está el hilo justamente. Es el vector que va desde O, que en este caso coincide con el centro de masa, hasta el punto de aplicación de la fuerza, vectorial la fuerza, que en este caso es la tensión. Estos dos vectores están en el plano de
la pantalla. Entonces están en el plano XY. Entonces el momento necesariamente es un vector que va a estar según el eje Z. Entonces vamos ahora a expresar esto. A ver, vamos a ver, de esta ecuación, ¿qué me queda? Me queda, entonces, el eje Y yo lo puse positivo para abajo, entonces, M por G, que es el peso, menos la tensión, explícitamente el menos es la componente I de la fuerza T, es igual a la masa por la aceleración del centro de masa, que tiene solamente componente según I. De esta que está acá, ¿qué me sale? Que el momento, según el eje Z, que es R vectorial T, fíjense, este producto vectorial tiene solamente componente Z y entonces va a ser el módulo de R por el módulo de T por el seno de 90 grados, que es el ángulo que forman entre sí estos dos vectores. Y entonces, como el seno de 90 es 1, me queda directamente R por T. R por T. ¿Está bien esto? ¿Se entendió? Ustedes me interrumpen cada cosa que no entienden de esto. Y esto es igual a I centro de masa por alfa. Ustedes ya saben que esta es la componente Z del vector momento. Entonces, bueno, tengo estas ecuaciones. Vamos a ver cuántas ecuaciones tengo. Tengo 2 ecuaciones y cuántas incógnitas. Y bueno, fíjense que acá tengo 3 incógnitas. Una incógnita es T, que es lo que quiero encontrar. Otra incógnita es la aceleración del centro de masa, que es esta aceleración con la que baja el yo-yo. Y otra incógnita es alfa, es la aceleración angular. Entonces, a ver, necesito otra ecuación más para tener, para este problema, una única solución. Si no, me va a quedar las soluciones en función de otras. Y esa condición es la condición de rodadura perfecta. ¿Por qué? Porque me dice que no desliza el cable sobre este cilindro, sino que se va desenrollando. Entonces, como tengo la condición de rodadura perfecta, nos queda que A del centro de masa es igual a alfa por R. ¿Se acuerdan entonces que esta era condición de rodadura perfecta? Y ahora sí tengo 3 ecuaciones con 3 incógnitas y entonces vamos a usar todos estos datos que tenemos acá para poder despejar la tensión y poder despejar entonces la aceleración del centro de masa. Fíjense de esta primera ecuación, yo tengo, bueno, el I centro de masa del cilindro vale 1/2 de la masa por R cuadrado. Entonces tengo que reemplazar todo esto en estas ecuaciones que tengo acá. Vamos a esta ecuación que tengo acá. Yo tengo que R por T es igual a I centro de masa, que es 1/2 de la masa, por R cuadrado, por alfa. Y yo sé que alfa es igual a aceleración de centro de masa sobre R. Aceleración centro de masa sobre R. Ahora, fíjense que tengo acá yo. Bueno, vamos a ver. Vamos a poner este amarillito. Este R que está acá se me simplifica con uno de estos R que está acá. Y este R que me queda se me simplifica con este otro. Entonces, simplifico los R's en esta ecuación. Y me queda entonces, de acá sale que T es igual a 1/2 de M por la aceleración del centro de masa. Entonces, con este valor que tengo acá de la tensión, voy a reemplazar en esta ecuación que tengo acá arriba. Entonces, voy a poder despejar cuánto vale, por ejemplo, la aceleración de centro de masa. Fíjense que tengo M por G menos 1/2 M
aceleración centro de masa, es igual a m por la aceleración del centro de masa. Las masas se me cancelan. ¿Qué le pasa a las masas? Vamos a cancelar, ahora vamos a cambiar de color para ir con esta otra ecuación. Vamos a cancelar las masas, esta masa se me va, esta se me va y esta se me va. Este menos un medio pasa sumando al otro miembro. Entonces, 1 más un medio, ¿qué me da? Me da 3 medios. Entonces, fíjense que me queda que la aceleración del centro de masa es igual a 2/3 de g. Es igual a 2/3 de g. Y esto es una cosa importantísima que podamos verla y visualizarla. ¿Podría darnos la aceleración del centro de masa más grande que g? No. En este problema no. En este problema obviamente no puede darnos más grande que g, porque no estamos tirando para abajo. La tensión que teníamos es una tensión que está hacia arriba. Entonces, de alguna manera yo estoy sosteniendo ese yo-yo. Nunca la aceleración del centro de masa puede ser, teniendo esta tensión, como les muestro acá, hacia arriba, nunca puede ser mayor o igual a la aceleración de la gravedad. Nunca puede ser que la aceleración con la que cae sea mayor que la aceleración, por ejemplo, que tendría si no tuviese tensión. Fíjense que la caída libre se da, la aceleración es g, y justamente se da cuando el objeto que está cayendo no tiene ninguna fuerza que está dirigida hacia arriba. No lo estoy sosteniendo con nada. Está cayendo solamente bajo la aceleración de la gravedad. Si yo tengo una tensión que está dirigida hacia arriba, necesariamente esta aceleración del centro de masa tiene que ser menor que la aceleración de la gravedad. Ahora, fíjense, reemplazando este valor acá arriba, encuentro entonces el valor de la tensión. ¿Qué les recomiendo cuando resuelvan estos problemas de cuerpo rígido? Lo que les recomiendo es que ustedes lo resuelvan a estos problemitas de cuerpo rígido con letras y reemplacen por los numeritos cuando llegaron al final de la ecuación, donde ya tiene todas las letras puestas, donde ya tienen identificadas todas las partes de sus ecuaciones. ¿Estamos? Entonces, llegamos acá, pudimos entonces tener acá, fíjense que el valor de la tensión, que era un medio de la masa por la aceleración de centro de masa, da 1/3 de m por g, porque este 2 que está acá abajo se simplifica con este 2 de acá arriba en la aceleración, y me da la tensión es igual a 1/3 de m por g. ¿Qué me pedía calcular después el problema? ¿Qué otra cosa me pedía? Ustedes lo tienen al problema a mano. Yo me fijo acá. Entonces, calcular la tensión en la cuerda y la aceleración del cilindro cuando va hacia abajo. Me pedía que calcule cuál era la velocidad del centro de masa del cilindro cuando había descendido una distancia h. Y me preguntaba, dice, ¿puede calcularlo por dinámica? Primero me decía, calcúlelo por energía. Y segundo, dice, ¿puede calcular la velocidad de centro de masa utilizando consideraciones dinámicas? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Vamos a poder calcularla a la velocidad que tiene el centro de masa cuando esto descendió una distancia h? ¿Faltaría el tiempo? No, no me falta el tiempo. ¿Qué tengo? ¿Qué tiene que tener? Fíjense, ahora yo me voy a anotar estos numeritos. Aceleración del centro de masa me dio 2/3 de g.
la tensión vale entonces 1/2 por m, entonces vale 1/3 de m por g. ¿Mm? Entonces vamos a ver. Si la aceleración es constante, fíjense que este cuerpo tiene un movimiento de rototraslación, porque esta tensión, ¿qué generó? Entonces, generó un torque respecto del centro de masa, y entonces tengo acá este movimiento que realiza, se va desplazando hacia abajo a medida que se desenrolla la cuerda. Entonces, me dice, calcule la velocidad que tiene cuando descendió una distancia h. Yo ahora voy a borrar, voy a entrar a borrar, vamos a borrar. No sé si borrar todo o borrar, a ver si me deja borrar. ¡Uy! Vamos a borrar todo. Borramos todo. Vamos a borrar todo y vamos a volver a hacer el dibujito. Entonces yo tengo acá el cilindro. Este cilindro entonces baja de esta posición, va a esta otra posición. Esta es una altura que recorre una distancia h. Entonces yo conozco que la velocidad inicial del centro de masa es igual a 0 metros sobre segundo. Y acá quiero encontrar la velocidad final del centro de masa. ¿Cuánto vale? Una vez que descendió esta distancia h. Entonces, yo conozco cuánto vale la aceleración hacia abajo. Nosotros dijimos que tenía hacia abajo esta aceleración del centro de masa. Teníamos el eje Y puesto acá hacia abajo. Teníamos un eje Y. Esta aceleración entonces era una aceleración positiva hacia abajo. Y entonces vamos a ver. Tenemos una ecuación de la cinemática que es independiente del tiempo. Y que me decía que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado era igual a 2 por A por delta X o por delta Y. ¿Está bien? Entonces vamos a ver, la velocidad inicial en este caso vale 0. La aceleración, entonces acá tengo una aceleración positiva. Y entonces mi delta I en este caso es esta distancia que tengo acá, que es esta distancia h. Yo sé que la velocidad final está elevada al cuadrado y esto es lo que tengo que encontrar. Como esta aceleración es constante, como este es un problema en el cual la aceleración del centro de masa es constante, yo voy a poder utilizar esta ecuación de la cinemática para encontrar cuánto vale la velocidad final. Entonces, fíjense que yo conocía esta aceleración, yo tengo que es 2/3 de g, y entonces de acá me sale que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 por 2/3 de g por h. Tengo esto. Entonces me queda que la velocidad final, tengo que hacer la raíz cuadrada, es la raíz cuadrada de 4/3 de g por h. Este es el valor que me sale de esta ecuación de la cinemática. Ahora, ¿cómo lo planteo por energía? ¿Cómo hago el planteo por energía? Entonces, bueno, tengo que ver cuáles son las fuerzas que hacen trabajo. Tengo que ver cuáles son las fuerzas que hacen trabajo. Ustedes saben el teorema del trabajo y la energía cinética, que valía para partícula, vale para sistema de partículas y vale para cuerpo rígido. El trabajo total o resultante es igual, que en este caso sería el trabajo del peso más el trabajo de la tensión, es igual a la variación de la energía cinética. En este caso, entonces, energía cinética final menos la energía cinética inicial. Si esto parte del reposo,
¿cuánto vale la energía cinética inicial? 0. Vale 0 joules. Ahora, en este problema del yo-yo, como el punto de contacto acá que nosotros estamos estudiando, fíjense, yo acá tenía aplicada entonces la tensión de la cuerda, acá viene aplicada la tensión, y acá entonces está aplicado el peso. Como la fuerza de tensión, está bien, genera entonces un torque que hace que este cilindro realice un movimiento de rotación alrededor de su centro de masa. Pero fíjense que este punto, ¿qué velocidad tiene este punto que está acá? En cada instante, el punto de contacto entre el yo-yo y la cuerda. Ese punto de contacto instantáneamente tiene velocidad igual a 0. No hay un deslizamiento del hilo, tampoco el hilo se está moviendo hacia arriba. Este es distinto al problema en el cual, que nosotros hicimos en clase, que teníamos un cilindro que tenía un eje fijo y yo tiraba de una cuerda y entonces obviamente la cuerda, el punto de contacto entre la cuerda y el cilindro tenía una velocidad distinta de 0. Ahora, en este problema, este punto de contacto tiene una velocidad igual a 0. Entonces no hay deslizamiento del punto de contacto respecto del hilo y esta tensión que me permite esa rodadura perfecta no hace trabajo. En este problema particular, el trabajo de la tensión es igual a 0. Y entonces me queda el trabajo del peso, que es una fuerza conservativa. Este es un problema en el cual la energía mecánica total se conserva. Es un problema en el cual la energía mecánica total se conserva. Entonces, vamos a ver. Nosotros sabemos que el trabajo del peso es igual a menos la variación. Ay, ¿qué me pasó acá con esto? Esperen que esto se me hizo que este lapicito medio, ¿no? Esto lo borra. Bueno, entonces volvemos al lapicito acá. Menos la variación de la energía potencial gravitatoria. Y entonces, como el trabajo de la tensión es 0, esto es igual a la variación de la energía cinética, que es la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Ahora, fíjense que dijimos entonces que esta vale 0. Vamos acá. La variación de la energía potencial gravitatoria. Vamos a tomar referencia, acá vamos a poner un nivel de referencia, energía potencial gravitatoria igual a 0. Y entonces acá tiene inicialmente una energía potencial gravitatoria distinta de 0. Esta variación es menos la variación, esto es, menos la energía potencial gravitatoria final menos la energía potencial gravitatoria inicial. Entonces, este menos de acá adelante hace que se me inviertan los signos. Y entonces, ese menos variación de energía potencial gravitatoria, que es igual a menos potencial gravitatoria final, gravitatoria inicial, fíjense que la final me queda con un menos adelante y la inicial me queda positiva. Ahora, ¿cuánto vale la final acá? Si yo digo, para que vaya acá abajo, la final vale 0. Y fíjense que este menos con menos me queda más. Entonces, ¿cuánto vale la energía potencial gravitatoria inicial? Vale M por G por H. Esa es la energía potencial gravitatoria inicial. Y fíjense que corresponde al trabajo del peso en recorrer esta distancia. Y como justamente el objeto baja y el peso está apuntando hacia abajo, el producto escalar entre el peso y el vector de desplazamiento me da positivo. El peso hace un trabajo positivo que es igual a M por G por H.
Y esto es igual entonces a la energía cinética final. Ahora, fíjense que la energía cinética final tiene una componente traslacional, porque el objeto se mueve hacia abajo, se traslada hacia abajo, pero a su vez una componente rotacional, porque tiene un movimiento de rodadura alrededor del centro de masa. Entonces esto es un medio de la masa por la velocidad final, sería del centro de masa al cuadrado, más un medio de I centro de masa por omega cuadrado. Ahora, ¿cuánto vale omega? Nosotros dijimos que era una rodadura perfecta. Entonces, omega es igual a B centro de masa, B final, centro de masa, este sería el omega final, ¿no? Dividido R. Cuando yo reemplazo eso acá, vamos a ver qué nos queda cuando yo reemplazo acá. Hagan la cuentita ustedes, háganme el favor porque yo me quedé sin espacio en la pizarra. Reemplacen esto acá y reemplacen el I centro de masa por un medio M por R cuadrado. A ver qué queda. Yo voy a ver si puedo borrar, si me deja borrar esto que está acá. No quiero borrar todo. A ver si puedo escribir acá arriba. Si me deja escribir acá arriba para llegar al resultado, a la solución. Mientras ustedes van haciendo, vayan trabajando. Yo voy a cambiar de color para que no me quede el mismo color. Pongo B final directamente cuadrado, más un medio por I centro de masa, que es un medio de la masa por R cuadrado, por omega cuadrado, que es B final al cuadrado, sobre R cuadrado. Ahora, fíjense qué me pasa con los R. Nos vamos, este R cuadrado que está acá, se va con este R cuadrado que está acá. ¿Qué pasa con las masas? Las masas la tengo acá y la tengo acá. Se me simplificaron. Entonces me queda, fíjense, G por H es igual a un medio más un cuarto. Un medio más un cuarto, ¿cuánto es? 2 cuartos más un cuarto. Son 3 cuartos. 3 cuartos por la velocidad final al cuadrado. Entonces fíjense que de acá me sale de vuelta que la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 4/3 de G por H. ¿Estamos? ¿Ven que llegamos exactamente al mismo valor que habíamos calculado por cinemática? Siempre entonces que tenga un movimiento con aceleración constante, especialmente entonces en estos problemitas que estamos calculando nosotros y que estamos viendo, voy a poder calcular la velocidad final del centro de masa aplicando entonces esta ecuación de la cinemática. Si la aceleración es variable, entonces ya no la voy a poder aplicar a esta. Si es una función del tiempo, entonces voy a tener que integrar para poder encontrar qué pasa con la velocidad final. Pero si tengo este movimiento, entonces con aceleración constante, fíjense que el resultado calculando por energía y calculando por cinemática es exactamente igual. ¿Se entendió este problema? Profe, Sí. le quería preguntar de vuelta sobre el trabajo de la tensión, Sí. a ver si entendí por qué era 0. Sería porque en un instante ese punto no se desplaza con respecto a la soga del yo-yo. Exactamente. Fíjate que instantáneamente
la velocidad de este punto en ese movimiento, en ese, rotar, ¿no? El cilindro sobre la cuerda es el movimiento análogo al de rodadura perfecta de un cilindro sobre una mesa. Recordá que cuando tenías la rodadura perfecta, donde no hay deslizamiento de punto de contacto, entonces vale esta relación que tenemos acá, e instantáneamente este punto de contacto tiene velocidad, entonces igual a 0. Como este punto no desliza, recuerden ustedes que las tensiones son fuerzas no conservativas, en general, la tensión es una fuerza no conservativa. Ahora, ¿qué pasa en este problema en particular? Entonces, como no hay deslizamiento, esta tensión no implica un deslizamiento o un desplazamiento, porque fíjense que la velocidad de este punto vale 0, no se desplaza este punto de contacto. Al contrario, fíjense que a medida que va bajando el cilindro, los puntos de contacto de la cuerda van quedando todos en el mismo lugar. A medida que va desenrollando, se mueve la cuerda hacia arriba. ¿Tiene un movimiento de traslación este punto? No. Para que esta fuerza haga trabajo, este punto tendría que haber tenido, entonces tendría que haberse movido, tendría que haber tenido un desplazamiento. Pero este punto no tiene un desplazamiento, ese punto de la cuerda. Siempre queda en la misma posición. Como pasa eso, entonces justamente, si yo calculo el trabajo teniendo en cuenta el desplazamiento que tiene este punto de la cuerda en una determinada dirección, entonces voy a encontrar que no desplaza. Entonces, por lo tanto, esta tensión no hace trabajo. No hace trabajo y entonces voy a poder plantear, como la única que hace trabajo acá es la fuerza-peso, entonces voy a poder plantear en el problema del yo-yo la conservación de la energía mecánica total. ¿Mm? Profe, una consulta también con respecto a eso. Sí. ¿No se puede plantear como el trabajo de la fuerza resultante? Como vos ya sacaste la tensión, no podrás sacar la tensión menos el peso y haces el trabajo de esa fuerza resultante. Bueno, a ver, ¿y cómo la calculás entonces la fuerza resultante? El trabajo de la fuerza resultante. Cuidado, porque acá viene una cuestión importantísima. Que cuando vos calculabas ese trabajo, yo te digo, el trabajo resultante, ¿no? Yo les puse ahí el trabajo resultante, que es el trabajo total, que es el trabajo debido a la sumatoria, entonces, de los trabajos de cada una de las fuerzas que están aplicadas, digamos, sobre mi sistema. Pero cuidado, porque esto que está acá es un cuerpo rígido. Cuidado, porque esto que está acá es un cuerpo rígido y no es una partícula. No es una partícula. Cuando nosotros hablábamos, el trabajo resultante es igual al trabajo de la resultante, cuando lo veíamos, nosotros estábamos hablando, en ese caso, lo estábamos viendo, para una partícula. Para una partícula. Entonces, cuando vos tenés una partícula, entonces todas las fuerzas de alguna manera las haces converger en un punto, en el modelo de partícula. Pero en este cuerpo rígido, cuidado, porque acá tenemos entonces que este cuerpo tiene un movimiento no solo de traslación, sino también de rotación. Fíjate si vos pones el trabajo de esa fuerza, vos haces peso menos tensión. ¿Y qué te queda? ¿Cómo lo calculás al trabajo? Fíjate si te da lo mismo. ¿Cómo te queda? A ver. Yeah. Claro, pero peso menos tensión, según la ecuación de la sumatoria de fuerza externa, no quedaría la masa por aceleración el centro de masa. Entonces quedaría masa por 2/3 de G.
Y eso. M por 2/3 de G por H. Ahora, Pero- vos fijate que acá, cuando yo pongo el trabajo del peso, vos acá ahora le estás poniendo adelante un 2/3. ¿Está bien? Sí. O sea, cuando vos haces el trabajo de esa fuerza resultante, si querés, lo que te está faltando es considerar el trabajo debido al torque. El trabajo debido al torque, que sería ese cachito que te falta, este trabajo que vos estarías considerando acá, ese 2/3. Sí. Entonces, cuidado cuando planteo con el cuerpo rígido, que es este sistema de partículas. Entonces, tener en cuenta que el trabajo que yo tengo que calcular, el trabajo resultante, es el trabajo total de sumar el trabajo de todas las fuerzas que están interviniendo, entonces acá, en el sistema que estoy estudiando. Porque nosotros en la teoría no llegamos a verlo, pero entonces vos tenés el trabajo, cuando tengo un cuerpo rígido, cuando hay fuerzas que hacen torque, tenés también el trabajo debido al torque. Y el trabajo debido al torque, entonces, es el que te da lugar a este término que viene acá, esta energía cinética de rotación. Porque, ¿qué es lo que hace el torque? Poner a rotar a un cuerpo. Fíjate que en ese caso el centro de masa, si yo tengo un movimiento de rotación pura, el centro de masa no se desplaza. ¿Qué tengo? No tengo un desplazamiento lineal. Tengo un desplazamiento angular. Entonces, en el trabajo debido al torque, lo que hay que tener en cuenta es el desplazamiento angular, que es justamente lo que te da lugar a una variación de la energía cinética, que es la energía cinética rotacional del cuerpo. Entonces, bueno, ese es el cuidado especial que hay que tener cuando entonces yo estoy trabajando con un sistema de partículas. No confundir los resultados y los cálculos que hay que aplicar a sistema de partículas, en particular un cuerpo rígido, con los resultados que habíamos obtenido para la partícula, para el modelo de partícula. Cuidado con eso. Pero bueno, muy buena tu intervención porque pudimos entonces verlo acá. Pudimos verlo acá, que no te da lo mismo poner el trabajo de la fuerza resultante. No te da lo mismo, fíjate que no te daría, digamos, la velocidad final, que es la velocidad que tenés que encontrar. Cuando calculamos, si hubiésemos tenido, por ejemplo, en el caso de una rotación pura, y queremos encontrar, por ejemplo, el trabajo debido al torque, ¿cómo calculo el trabajo debido al torque? Bueno, nosotros primero teníamos el trabajo, ¿se acuerdan cuando vimos en modelo de partícula? La definición de trabajo para una fuerza lineal. El trabajo de una fuerza F, nosotros lo calculábamos de manera general como la integral para un desplazamiento desde el punto A hasta B a lo largo de la trayectoria de F, fuerza escalar diferencial de desplazamiento. ¿Se acuerdan de esto? Esta es la definición más general de trabajo de una fuerza debido entonces en un determinado desplazamiento desde el punto A hasta B. Cuando hablamos del desplazamiento del cuerpo, entonces estamos hablando de cómo se mueve el centro de masa, de ese auto que estábamos estudiando, esa caja, etc. Ahora, si yo tengo un movimiento, supongamos, tengo una polea, tengo un eje fijo, y quiero calcular, yo tenía la polea y tiene una determinada, yo tengo una polea, tengo el movimiento alrededor de un eje fijo y tengo una tensión, una cuerda que está tirando hacia abajo y que pone a girar a esta polea, con una velocidad angular omega. Entonces, fíjense, yo acá, ¿qué tengo aplicadas? ¿Qué otras fuerzas están aplicadas en esta polea? Y bueno, estará el peso de la polea,
Ahora, fíjense, si yo tengo la tensión y tengo el peso, la polea se me cae. Entonces, lo que aparece acá, hacia arriba, ups, se me fue del eje de coso, aplicada también en este punto, es una fuerza normal. ¿Está bien? Ahora, fíjense que respecto del centro de masa, la normal y el peso no hacen torque, porque están los dos aplicados ahí en el centro, en el eje de la polea, ¿cierto? Que pasa por el centro. Ahora, esta tensión que está tirando acá de este extremo, ¿qué está haciendo? Está poniendo, hace un torque que pone a girar esta polea. Yo les pregunto, vamos a hacer así, vamos a borrar acá, vamos a borrar esto. No, todo no vamos a borrar. O sí, borro todo. ¿Borro todo? O borro esto nomás. Vamos a borrar acá, para repasar este tema del trabajo debido al torque. Si yo tengo una polea que gira, entonces está girando alrededor de un eje fijo. Les pregunto, ¿cuánto vale la sumatoria de fuerzas en la polea? Según este esquema que yo les hice acá. ¿Cuánto tiene que valer la sumatoria de fuerzas? 0. ¿Por qué? Porque está quieta la polea, no se desplaza. Claro, porque el que no se desplaza, la polea en realidad está girando, ¿cierto? El que no el centro de masa. desplaza, exacto, es el centro de masa. Fíjense que el centro de masa, que está acá en el centro, tiene una aceleración 0. Esta aceleración tiene que ser igual a 0, justamente porque siempre el centro de masa está en su mismo punto. Entonces, si la aceleración del centro de masa vale 0, la sumatoria de estas tres fuerzas tiene que ser igual a 0. Ahora, ¿hay trabajo acá? Claro que hay trabajo, porque me dice el teorema que el trabajo es igual, el trabajo resultante, neto, total, es igual a la variación de la energía cinética. Y fíjense que acá la energía cinética, si esto partía del reposo y yo aplico una tensión, esto empieza a girar y cada vez va girando con mayor velocidad. Entonces, la variación de energía cinética es distinta de 0 y entonces acá tengo un trabajo resultante distinto de 0. ¿Quién hace este trabajo? Lo hace la tensión. Y este trabajo es un trabajo debido al torque. Es un trabajo debido al torque. ¿Cómo calculo el trabajo debido al torque? Y bueno, en el trabajo debido al torque, ¿qué hace? Lo pone a rotar al sistema. Entonces ahora este desplazamiento que tenía acá, vamos a poner así, este que está acá lo vamos a borrar, vamos a poner así. El trabajo resultante, que es el trabajo del peso, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la tensión, es igual a la variación de la energía cinética, que es distinto de 0. Estos dos trabajos, fíjense, este punto, el eje, ¿se desplaza para algún lado? No, no se va para ningún lado. Estos dos trabajos valen 0. Entonces, el que es distinto de 0 es el trabajo de la tensión. ¿Cómo calculo el trabajo de la tensión? El trabajo de la tensión es el trabajo debido a un torque. Y ese trabajo debido al torque, fíjense. Ahora, en lugar de tener la fuerza, acá tengo torque. Y en lugar de tener desplazamiento lineal, voy a tener un desplazamiento angular. Esto acá, entonces, este que está acá es el trabajo debido a un torque. Y va a ser entre un ángulo inicial y un ángulo final. Porque acá tengo entonces un desplazamiento angular. Fíjense que esto, ¿se acuerdan? Cuando nosotros vimos el movimiento circular, que teníamos θ es igual a θ0 más omega 0 por t, más un medio de alfa por el delta t cuadrado. Entonces, el desplazamiento angular es un desplazamiento angular que depende entonces de alfa, del tiempo. A medida que pasa el tiempo, el desplazamiento angular va a ser cada vez más grande. Y entonces, lo que está realizando la tensión es un trabajo debido al torque. Este torque yo lo calculo, ¿cómo lo calculo? Al torque debido a la tensión, este tau.
va a ser R vectorial la tensión de la cuerda, T. ¿Y hacia dónde apunta? Es un vector que es entrante a la pantalla. Esto entonces es el trabajo debido a un torque, que es el trabajo que hace un chico, por ejemplo, tiene el carrusel, eso de las calecitas que están en los parques, que tienen, los chicos se suben, un chico agarra un borde de la calecita y empieza a correr alrededor de la calecita, y entonces la calecita inicialmente tenía una velocidad 0, y cuando el chico le aplica esta fuerza en el borde de la calecita, está haciendo un torque sobre la calecita, un torque neto distinto de 0, y ese torque es el que da lugar, entonces, a esta variación de energía cinética, lo que hace que la calecita comience a rotar alrededor del eje. Es energía cinética rotacional. ¿Se entiende? Entonces, cuidado cuando aplicamos el tema del trabajo resultante en un cuerpo rígido. En este caso, fíjense que vamos a tener el trabajo debido al torque. Si en esta polea la cuerda, entonces, está enrollada, es una cosa como esta, como un yo-yo, y la cuerda entonces se va desenrollando, fíjense que este punto, a medida que se desenrolla, el punto que estaba en contacto acá, ¿qué le pasa cuando yo estoy tirando con la tensión? La cuerda se está desenrollando, se está yendo para abajo, entonces ese punto que estaba en contacto acá se va desplazando hacia abajo, en el tiempo. Entonces tengo un trabajo neto distinto de 0, que no es el mismo caso que el caso de yo-yo que estamos analizando acá. A medida que se desenrolla, este pedacito de cuerda que estaba en contacto en un instante con este yo-yo, sigue estando después siempre en esta misma posición. No se desplaza más ni hacia arriba ni hacia abajo. ¿Se entendió esto? Sí, bro, yo sí. Ok. No sé si hay alguna otra pregunta respecto de este problema que acabamos de analizar. Bueno, si no hay ninguna pregunta más respecto a este problema que acabamos de analizar, si les parece, vemos el otro problema o hacemos un recreíto. No sé qué prefieren. Por mí, seguir. Seguimos. Vamos a ver, les voy a compartir pantalla del problema que venía después. Este es un problema, el problema de la bola de billar, que es un problema complejo, porque es un problema que tiene dos partes. Una parte de rodadura con deslizamiento y otra parte de rodadura perfecta. Entonces el problema dice así. Una bola de billar es una esfera maciza de radio R y masa M. Se encuentra en reposo sobre una mesa horizontal. Usando un taco de billar, se le da un golpe fuerte a la bola, horizontal y de magnitud F, durante un intervalo de tiempo muy cortito. ¿Qué es esto que estamos diciendo? En este intervalo de tiempo muy cortito, ¿qué hicimos? Le dimos un impulso. Ese tacazo que le damos entonces a la bola es un impulso. ¿Qué le hace? Le hace cambiar la velocidad inicial del centro de masa. Entonces dice, la fuerza del golpe es mucho mayor que la fuerza de roce entre la bola y la superficie de la mesa. Entonces, despreciamos en ese golpe la fuerza de rozamiento entre la bola y la mesa para calcular el impulso de la fuerza. ¿Se acuerdan a qué era igual el impulso? El impulso se definía como la fuerza por el intervalo de tiempo, era igual a la variación de P. P es masa por velocidad. En este caso, del P, que es masa por velocidad del centro de masa. Ahora lo vamos a plantear. Entonces dice, durante un rato la pelota resbala sobre la mesa,
pero finalmente rodará sin resbalar. ¿Cuál será entonces la velocidad de su centro de masa? ¿Cuánto vale la fuerza de roce en la etapa de rodadura perfecta? ¿Pudieron plantear este problema? ¿Pensarlo un poquito para ver cómo se resuelve? Bueno, si no pudieron plantearlo, no pudieron verlo, vamos a ir otra vez a la pizarra. Tenemos entonces, es sobre una mesa. Ups, ¿qué pasó que no me dibujó? Vamos acá. Está bien el colorcito amarillito. Vamos a ver si me funciona acá. Tengo la mesa. Tengo la esferita. Entonces me dice que durante un intervalo de tiempo muy corto, fíjense, yo tengo acá el taco del juego este del billar. Acá está el centro de masa. Este es el centro de masa. Y entonces me dice que aplica una fuerza. Aplica una fuerza F. Pero durante un intervalo de tiempo, delta T, que es igual a 0,01 segundos. Y durante este intervalo de tiempo, mientras yo le doy el tacazo, digamos, mientras el taco está en contacto con la pelota, vamos a despreciar la fuerza de roce con la mesa. Ahora, una vez que la pelota se desprende del taco, ¿sigue actuando esta fuerza? No. No. Ese es un error muy común cuando se les da este problema para resolver, de seguir poniendo esta fuerza F para analizar todo el resto del movimiento. Fíjense que una vez que el taco deja de estar en contacto con la bola, la fuerza F deja de actuar. Entonces, esta fuerza solamente actúa durante el tacazo, durante estos 0,01 segundos. Y lo que produce esta fuerza, entonces, es un impulso. ¿Se acuerdan que el impulso decíamos J? J es F por delta T. Y esto es igual a la variación de P. Que es masa por la velocidad del centro de masa final menos la masa por la velocidad del centro de masa inicial. ¿Está bien? ¿Cómo estaba inicialmente la bola? Inicialmente estaba en reposo, antes de que yo le pegue el tacazo. Entonces, esto que está acá, esta velocidad inicial del centro de masa vale 0. Entonces, fíjense que esta velocidad con la que arranca el movimiento la bola, cuando ustedes están jugando entonces al pool y le pegan el tacazo a la bola, entonces inicialmente estaba en reposo y después de darle al tacazo, adquiere una velocidad sobre el paño. Entonces vamos a ver, esta es la velocidad que queremos encontrar ¿para qué? Para poder analizar cómo se va a mover después la bola sobre el paño. ¿Cuánto vale esta velocidad? Fíjense que esta velocidad tiene la misma dirección y sentido que la fuerza aplicada. ¿Qué significa? Que una vez que yo le aplique esta fuerza, la velocidad que yo voy a calcular, la velocidad hacia dónde va a estar dirigida. Va a estar dirigida en la misma dirección y sentido, en la misma dirección y sentido que la fuerza F. ¿Y cuánto vale la velocidad del centro de masa? Para cuando se inicia el movimiento, esta velocidad centro de masa es igual a F por delta T sobre la masa de la bola. Fíjense entonces que yo comienzo a analizar mi movimiento con una velocidad inicial de la bola que es distinta de 0. Y así la calculo. Una vez que yo calculo esta velocidad conociendo esta fuerza, entonces vamos a analizar la etapa 1 del movimiento. Etapa
1. ¿Cuál es la etapa 1? La etapa de rodadura más deslizamiento. ¿Y por qué hablo de rodadura más deslizamiento? Bueno, vamos a ver qué pasa entonces acá con la bola. La bola ahora tiene esta velocidad inicial, se está moviendo sobre la mesa. Tengo la bolita acá, tiene esta velocidad inicial, el centro de masa se está moviendo hacia adelante. Entonces, ahora sí vamos a poner un sistema de ejes coordenados, vamos a tener un eje X positivo hacia allá, un eje Y. ¿Hacia dónde lo ponemos positivo? Vamos a ponerlo hacia arriba. Acá tengo la mesa. Y ahora vamos a identificar cuáles son las fuerzas que están actuando sobre la bola. Yo tengo que el vector velocidad es este, ¿no? Tengo la velocidad de la bola hacia adelante. Entonces vamos a identificar las fuerzas que están actuando. Fíjense, esto entonces empieza deslizando. Le pegué el tacazo y empieza a deslizar, entra a deslizar. Esta mesa tiene un mu que es distinto de 0. Piensen en el paño en la mesa de billar. Entonces vamos a colocar las fuerzas que están actuando sobre esta bola. Entonces, tengo la fuerza peso. Tengo la fuerza peso, la aplicamos acá en el centro de masa. Saben ustedes que es vertical, está según la vertical y la fuerza peso. ¿Qué otra fuerza está actuando? La normal. La normal. Sabemos que la normal está acá abajo y está dirigida hacia arriba. Está actuando entonces acá abajo, dirigida hacia arriba. Este peso estaba sobre esta misma. Lo voy a borrar el peso que me salió tan feo. Normal. Vamos a borrar el peso. A ver si me deja borrar el peso. Quiero borrar el peso. Bueno, y le vamos a poner entonces color verde para hacerlo bien. Y el peso que estaba actuando acá. Me salió más feo, pero bueno, ustedes saben que estaba el peso ahí. Ahora, la fuerza de roce, que ya sabemos que está presente y es distinta de 0, vamos a hacer esta color lilita. ¿Hacia dónde está dirigida? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia atrás porque estaba deslizando. Hacia atrás porque está deslizando hacia adelante. Entonces, tengo una fuerza de roce dinámica que es hacia atrás. Igual, profe, lo que no entendí, ¿por qué estamos suponiendo que desliza de entrada? ¿Cómo? ¿Por qué estamos suponiendo que? Que el rígido desliza. Y que el rígido desliza. Está. ¿Por qué suponemos que el rígido desliza? Y porque le pegué un empujón sobre la mesa. Primero le pego un empujón, un batacazo. Y vos fíjate, ¿cuál es la condición de rodadura perfecta? ¿Te acordás la condición de rodadura perfecta? Rodadura perfecta. ¿Cuál es la condición de rodadura perfecta? Que la velocidad de centro de masa es igual a omega por R. Inicialmente, cuando yo le doy este tacazo, ¿cuánto vale omega? 0. 0. 0. Yo te estoy diciendo que esta fuerza es muy intensa en comparación con la fuerza de roce acá. Yo la fuerza esta la desprecié. Cuando yo le doy el tacazo, fíjate que no se cumple la condición de rodadura perfecta, porque omega vale 0, pero la velocidad de centro de masa, después de darle el tacazo, es distinta de 0. Entonces, parto de una condición que no es la de rodadura perfecta, sino que empieza deslizando. Ahora, en el instante en que empieza a deslizar sobre el paño, con esta velocidad que le imprimí cuando le doy este tacazo, ahí, al instante que empieza a deslizar, aparece esta fuerza de roce dinámico. Y esta fuerza de roce dinámico, ¿qué me genera respecto del centro de masa? Torque. Un torque. ¿Y este torque hacia dónde está dirigido el vector? ¿Hacia afuera del pizarrón o hacia adentro del pizarrón? Hacia afuera.
Hacia adentro, hacia adentro. Hacia adentro. Fíjate que, ¿cuál es el vector R? El vector R es el vector que va del centro de masa hasta el punto de aplicación de la fuerza. R vectorial F, cuando vos pones todos los dedos para abajo y haces girar tu mano derecha según el sentido de la fuerza de roce dinámica, el dedo gordo te apunta hacia adentro de la pantalla. El sentido de giro es este sentido que está acá y lo vamos a tomar como sentido de giro positivo. Entonces tenemos que analizar en esta etapa 1 el movimiento de rodadura con deslizamiento. Y vamos a ver cuánto dura esta etapa 1. Entonces, para poder analizarlo, ¿qué tenemos que hacer? Entonces primero vamos a hacer lo siguiente. Voy a borrar esto de acá. Y esta velocidad, entonces, era una velocidad inicial, que la vamos a poner, entonces, que está, ¿dónde está esta velocidad? Y bueno, vamos a poner acá. Se dirigía hacia adelante, se mueve en aquel sentido. Vamos a plantear las dos ecuaciones cardinales, que son las que me permiten analizar este movimiento. Sumatoria de fuerzas en X. ¿Cuánto vale? Aquí es igual. Bueno, este vector es el único vector que tiene componente en X, pero fíjense que tiene componente en X negativa. Entonces me da menos fuerza de roce dinámica es igual a M a la masa por la aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa entonces tiene solamente componente X. Sumatoria de fuerzas en Y. Aquí es igual. Bueno, anormal, porque puse el eje Y positivo para arriba. Normal, menos el peso. Y esto es igual a 0. ¿Esto qué implica entonces? Que la normal es igual al peso. Y acuérdense que la fuerza de roce dinámica, que es mu dinámico por la normal, es menos mu por m por g, y esto es igual a masa por aceleración del centro de masa. Ya de acá fíjense que tengo, la masa la puse la m minúscula, vamos a poner la m mayúscula como usé antes. Pongo todo lo mismo, si no vamos a hacer lío. Fíjense que de acá yo ya puedo encontrar cuánto vale la aceleración del centro de masa. Acá vamos a simplificar las masas. Y fíjense que la aceleración del centro de masa es menos mu por g, y entonces es negativo. ¿Qué le va pasando a esta velocidad del centro de masa? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Disminuye, exactamente. Ahora vamos a ir con la otra ecuación cardinal. Vamos a ir a la sumatoria de momento. Sumatoria de torque según el centro de masa. Yo sé que tiene solamente componente Z, que es perpendicular, y vamos a tomar este sentido de giro positivo. ¿Cuánto vale el torque debido a esta fuerza de roce dinámico? Vale módulo de R por módulo de la fuerza de roce por el seno de 90, que es el ángulo que forman entre sí estos dos vectores. Entonces me queda positivo R por la fuerza de roce dinámico, y esto es igual a I centro de masa por alfa. Ahora, fíjense que acá este torque, yo defino este signo positivo acá. Fíjense que este torque, este término, esto que está acá es positivo. Este alfa, entonces, va a ser positivo. ¿Cuánto vale alfa? Y alfa vale R por la fuerza de roce dinámico, por mu, por m por g, dividido I centro de masa. Esto es igual a alfa. Y este alfa que está acá es positivo. ¿Qué significa? Significa que mientras disminuye la velocidad lineal del centro de masa,
la velocidad angular de esta esfera va aumentando. Una disminuye y otra aumenta. Mientras disminuye B, aumenta omega. ¿Hasta qué punto va a ir aumentando omega y va a ir disminuyendo B? Hasta el punto en el cual la velocidad de centro de masa se hace igual a omega por R. Y se cumple esta condición de rodadura perfecta. Una vez que se cumple la condición de rodadura perfecta, ¿qué pasa con la velocidad del punto de contacto entre la esfera y la superficie? ¿Cuánto vale en ese instante la velocidad de este punto C? No debería valer 0. Claro. En ese instante en el cual se logra la condición de la rodadura perfecta, la velocidad del punto de contacto vale 0. ¿Qué quiere decir? Deja de deslizar. Si deja de deslizar, lo que era fuerza de roce dinámico va a pasar a ser una fuerza de roce estática, porque la velocidad del punto de contacto entre la esfera y la superficie se hace igual a 0. Instantáneamente ese punto de contacto está entonces en reposo, tiene velocidad 0. Entonces, a partir de ese instante comienza la rodadura perfecta. Es lo que pasa en el bowling. Ustedes lanzan la bola sobre el piso de madera y la bola comienza deslizando hasta que llega después un instante en el cual deja de deslizar y comienza a realizar un movimiento de rodadura perfecta. Ahora, la pregunta es, ¿cuánto tiempo dura esta etapa 1? ¿Cuánto tiempo pasa desde que empieza deslizando hasta que comienza con el movimiento de rodadura perfecta? Bueno, entonces, ese es el cálculo que nosotros tenemos que hacer. Ese es el cálculo que nosotros tenemos que hacer y tenemos entonces que despejar el delta T, conocido este alfa y conocida entonces esta aceleración de centro de masa que yo pude despejar de acá y que era menos mu dinámico por G. Entonces voy a borrar acá arriba. No voy a borrar todo, voy a ir borrando toda esta parte de acá arriba para plantearlo acá, sin que desaparezca lo que escribí ahí abajo. Entonces, sí, aprovechen sin dudas. Sí. Perdón la interrupción, hola chicos. Justo acá en el Off Physics que les mandé está la simulación de este caso. Es una bola que desliza y después empieza a rodar, así que les dejo el link y pueden entrar y verlo. Así esto que les está comentando Mariel lo pueden ver bien en modo simulación. Era eso, aproveché mientras borrabas y ahora se los paso. Excelente, Vero. Vero, ¿vos lo podés mandar también por el chat? Sí, ahí les paso el link. Si no, les comparto la pantalla, pero ahora les paso el link y después si quieren lo ven tranquilos. Pueden poner los valores y se ve justamente esto que estás diciendo, la parte de deslizamiento después que empieza a rodar. Vero, ¿vos lo tenés abierto? Sí, recién lo busqué. Ahí lo pongo en detalle y cuando terminás, lo muestro, dale. Si querés. Dale, excelente. Así excelente. terminás tranquila. Ok. Vale, perfecto. Entonces, tenemos que plantear, gracias, Vero, tenemos que plantear entonces esta condición que se llegue a la rodadura perfecta. Y fíjense que conozco esta aceleración y conozco esta alfa que está acá. Entonces, fíjense, ¿qué me queda? ¿Cómo calculo yo la velocidad de centro de masa? Perdón. ¿Cómo calculo la velocidad de centro de masa conocida la aceleración? Yo sé que la velocidad del centro de masa es igual a velocidad inicial del centro de masa, que sé que es distinta de 0, que era la velocidad que había obtenido después de darle zetacazo, que era la fuerza F por delta T dividido la masa, esta que estaba acá, más aceleración centro de masa por el delta T. Y esto es igual. Entonces,
le vamos a poner velocidad I y reemplazo aceleración del centro de masa por este valor. Menos mu dinámico por G por el delta T. ¿Cómo calculo omega? Omega es igual a omega 0 más alfa por el delta T. ¿Está bien? Entonces, fíjense, el alfa lo tengo de acá. ¿Cuánto vale el I centro de masa del cilindro? Vamos a ver cuánto vale esto que está acá primero. Voy a hacer un cálculo auxiliar acá, así después podemos borrar y podemos verlo. Yo sé que alfa es igual a R por mu por M por G sobre el I de la esfera es 3/5 por M por R cuadrado. ¿Está bien? Entonces, fíjense, se me va esta masa con esta masa. Se me va este R con este R. Y esto me da 5/3 de mu por G sobre R. Y ese valor entonces lo voy a reemplazar acá. Omega 0, ¿cuánto valía? Omega 0 valía 0. Entonces, porque partía de velocidad angular 0. Entonces tengo 5/3 de mu por G sobre R por el delta T. Yo quiero encontrar cuánto dura esta etapa 1, cuánto vale este delta T, y este delta T entonces va a ser tal que parte. Entonces parto con esta velocidad inicial y omega 0 igual a 0, en el instante de tiempo t igual 0, y entonces el t final será tal en el cual se logre esta condición que está acá. Quiere decir que B, centro de masa, tiene que ser igual a omega por R. Entonces vamos a plantear esta condición. Tengo que esto, velocidad inicial menos mu por G por delta T, tiene que ser igual a omega por R. Cuando yo multiplico esto por R, fíjense que se me va el R que está dividiendo acá y me queda 5/3 por mu por G por el delta T. Entonces, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer? Y bueno, tengo que trabajar con esto, ¿verdad? Tengo que trabajar y tengo que ver cuánto vale este intervalo de tiempo durante el cual esta esferita se está moviendo con deslizamiento. Tengo que despejar el delta T de acá. Entonces, fíjense, este que está restando acá pasa sumando al otro miembro. Entonces me queda velocidad inicial es igual. Entonces, 1 más 5/3, ¿qué me da? 3/3 más 5/3 son 8/3. 8/3 por mu por G por delta T. Eso implica entonces que delta T es igual a 3/8 de la velocidad inicial sobre mu por G. ¿Está bien esto que encontré acá? Bueno, vamos a ver qué unidades tiene. Velocidad es metros sobre segundo. G es metros sobre segundo cuadrado. Entonces, fíjense que cuando simplifico, metro se me va con metro, un segundo de este que abajo que estaba al cuadrado se me va con el otro de la velocidad, y el que estaba acá abajo pasa arriba, y entonces todo esto tiene unidad de tiempo, tiene unidad de segundo, segundos, entonces esto es correcto, y me queda que el delta T que dura esta etapa 1 es igual a 3/8 de la velocidad inicial, donde ¿cuánto valía la velocidad inicial? Valía F por 0,01 segundo sobre la masa
de la bola. Cuando yo reemplazo esto acá, entonces voy a poder encontrar cuánto vale este delta T que está acá. Bueno, hasta acá entonces analizamos la primera etapa del movimiento. Ahora, fíjense, yo encontré este intervalo de tiempo, reemplazando este intervalo de tiempo acá, voy a encontrar entonces cuánto vale la velocidad de centro de masa y reemplazándolo acá voy a encontrar cuánto vale omega. ¿Vamos bien hasta ahí? Lo que tengo que hacer es, una vez que encontré cuánto dura esta etapa, reemplazar ese tiempo acá, en estas ecuaciones cinemáticas. Y entonces encuentro cuánto vale la velocidad de centro de masa y el omega una vez que termine la etapa de rodadura más deslizamiento. Una vez que encontré esos valores, comienza la siguiente etapa. Entonces, bueno, si hasta acá llegamos y no tienen dudas, por favor, lo que les pido es que abran el micrófono porque yo no estoy viendo el chat. Si tienen alguna duda y me pueden preguntar, abran los micrófonos. Yo sí, profe, tengo una duda. Ese Sí. delta T que al final sacamos sería lo que dura la etapa de rodadura más deslizamiento, ¿no? Exactamente. Este delta T es el que dura esta rodadura más deslizamiento. Exactamente. Cuando ustedes reemplacen este delta T acá, yo ahora les voy a dar los valores, ustedes anótenlo, no sé si esto lo están copiando, yo después les voy a subir el videíto. Les va a quedar que la velocidad de centro de masa al terminar esta etapa 1. Fin. El fin de la etapa 1. ¿Cómo quedamos? El fin de la etapa 1. Llega con una velocidad de centro de masa igual a 5/8 de la velocidad inicial. Y recuerden entonces que omega, al final de la primera etapa, es igual a B sobre R. Porque llega entonces en una condición de rodadura perfecta. Entonces, este omega al final de la primera etapa va a ser igual a 5/8 de la velocidad inicial dividido R. Fíjense acá que la velocidad que tiene el centro de masa, una vez entonces que recorre esta distancia con esa rodadura con deslizamiento, es una velocidad que es menor que la velocidad que tenía inicialmente. Fíjense que acá, entonces, hay una también. Entonces, tengo una velocidad traslacional del centro de masa que es menor. Ahora, tengo una velocidad rotacional que es mayor. ¿Qué pasó con la energía cinética en esta primera etapa? ¿Cambia o no cambia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué va a pasar con la energía cinética? ¿Varía o no varía en esta primera etapa? A priori, Sí, por la fuerza de roce sería. fuerza de roce. ¿Y vos qué esperás? Si hubo trabajo de la fuerza de roce, que esta sea, este delta energía cinética sea positivo o negativo. Negativo. Entonces, esperamos que cambie y que sea negativo, porque la fuerza de roce dinámica, que se opone el objeto se desplaza hacia la derecha y la fuerza de roce dinámica es hacia atrás. Entonces, la fuerza de roce dinámica haría un trabajo negativo. Fíjense que la única fuerza que hace trabajo, si yo calculo en esta primera etapa, en esta etapa 1, primera parte, el trabajo total, que es igual al trabajo de la fuerza de roce dinámica, más el trabajo del peso, más el trabajo de la normal,
¿Cuánto valen estos dos trabajos? Estos dos valen 0. El trabajo del peso, fíjense que se mueve siempre en el mismo nivel. El paño, la mesa es horizontal, entonces el peso no hace trabajo. Y la normal tampoco, siempre es perpendicular al desplazamiento. Entonces, esto no hace trabajo. Y esto tiene que ser igual a la variación de la energía cinética. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa con esta variación de energía cinética. ¿Cuánto vale la energía cinética inicial? Bueno, la energía cinética inicial es 1/2 de la masa por la velocidad inicial del centro de masa elevada al cuadrado. ¿Está bien? ¿Qué es esta BI que está acá? 1/2 de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Y la energía cinética final, que es esta que está acá, es la velocidad, está relacionada con esta velocidad final y con esta omega final, es igual a 1/2 de la masa por la velocidad final del centro de masa al cuadrado, pero ahora tengo energía cinética rotacional, porque tengo omega, más 1/2 de I, centro de masa, por omega al cuadrado. Ahora, vamos a reemplazar, discúlpeme un segundito que me está entrando una llamada, un segundito. He regresado, acá estamos. Bueno, ¿están viendo la pizarra de nuevo? Sí, sí, profe, se ve. Ok. Bueno, entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar acá los valores de B final, poniéndolo en función de esta velocidad inicial que estaba. Entonces, fíjense qué pasa cuando yo reemplazo por eso. Entonces me queda, me hice una liñita sin querer, vamos a eliminar. Ojo que me estoy poniendo canchera con esto, Atenti, ya. Tardamos, pero casi me quemo. A ver, vamos ahí. 1/2 de la masa. La velocidad final es 5/8 de la velocidad inicial. Antes de hacer eso, de poner en función de la velocidad inicial, vamos a hacer así, velocidad final al cuadrado, más 1/2. El I de la esfera, ¿se acuerdan cuánto era el I de la esfera? 3/5 M por R cuadrado por el omega, que es velocidad final al cuadrado, sobre R cuadrado. Fíjense que este R cuadrado que está acá abajo se me va con este. Y entonces ahora fíjense que me depende de la velocidad final al cuadrado. Acá tengo 1/2 más 1/2 por 3/5. Entonces, bueno, vamos a ver. 2 por 5, 10. 3 décimos. Y si lo convierto, acá le pongo sobre 10, me queda 5 décimos. 5 décimos más 3 décimos, ¿qué es? 8 décimos. ¿Está bien eso? 8 décimos. 8 décimos de la masa por la velocidad final al cuadrado. ¿Pero quién era la velocidad final al cuadrado? La velocidad final al cuadrado
viene de acá. Entonces me queda 5 al cuadrado. ¿Está bien? 5 al cuadrado sobre 8 al cuadrado por bi cuadrado. Entonces, vamos a simplificar. Vamos a cambiar el color. Este que está acá se me simplifica con este 8 que está acá. Acá vamos a simplificar un 5. Entonces simplifico este 5 acá, el cuadrado, y este me queda en 2. ¿Está bien? Entonces, fíjense, la energía cinética final me queda 5. 5 sobre 16 avos, 5, 16, 8 por 2, 16. 5. 16 avos, si no metí la pata en nada. ¿Metí la pata? No, está bien. Ah. M por velocidad inicial elevada al cuadrado. Entonces, ahora tengo que hacer el delta energía cinética. ¿Cuánto vale el delta energía cinética? Y bueno, tengo que hacer la final menos la inicial. ¿Está? Entonces vamos a ver, el delta energía cinética, que es la final, 5 sobre 16, m por b inicial al cuadrado, menos la inicial, 1/2 de m por la velocidad inicial al cuadrado, es igual, 1/2. Entonces me queda 8 sobre 16. 5 menos 8, me queda menos 3 sobre 16 m por velocidad inicial al cuadrado. Fíjense que la energía cinética final es menor que la inicial y me da entonces lo que nosotros esperábamos, una disminución en la energía cinética justamente debido al trabajo de la fuerza de roce dinámico que es negativo. ¿Se entendió esto hasta acá? ¿Se entendió esto hasta acá? Ahora, yo puedo calcular, por ejemplo, y espero que ustedes lo hagan, a partir del trabajo de la fuerza de roce dinámico y de esta variación de energía cinética, yo puedo calcular la distancia recorrida. Recuerden entonces que ese trabajo de la fuerza de roce dinámico va a estar relacionado entonces con ese valor de fuerza de roce dinámico. Y entonces me gustaría que calculen cuál es la distancia que recorre esta bola hasta lograr la condición de rodadura perfecta. ¿Cuánto vale el delta X? ¿Cuánto vale la distancia recorrida? Bueno, ustedes conocen, por ejemplo, el tiempo que dura esta etapa. Ustedes conocen el tiempo que dura esta etapa, ustedes conocen la aceleración del centro de masa, entonces lo pueden calcular por cinemática. ¿Cuál es la distancia que recorre la bola? Y bueno, ustedes tienen que delta X por cinemática, delta X es igual. X es igual a X0 más la velocidad inicial por el delta T más 1/2 de la aceleración de centro de masa por el delta T cuadrado. Calculen este delta X así y fíjense cómo calculan entonces el delta X a partir del trabajo de la fuerza de roce dinámica y después me cuentan. Eso es una tarea que queda para ustedes. Para ver entonces qué pasa con la distancia que recorre en esta etapa 1, la bola. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hay alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme?
Profe, yo hasta ahí entendí, pero me perdí en dónde salió que la velocidad final del centro de masa era 5 octavos de la velocidad inicial. Bueno, esto lo habíamos calculado en el pizarrón anterior. Esto lo habíamos calculado en el pizarrón anterior. ¿De dónde lo habíamos sacado a esto? De ver justamente que cuando termina esta etapa inicial es justamente cuando empieza la otra etapa, que es la etapa de rodadura perfecta. Para poder calcular esto, esta relación, nosotros habíamos puesto la velocidad del centro de masa, la ecuación cinemática, que está relacionada con la aceleración de centro de masa que calculamos a partir de las ecuaciones dinámicas, de la primera y segunda ecuación cardinal. Esta en particular viene de la primera ecuación cardinal, la aceleración de centro de masa. Y después teníamos la que correspondía a omega. Fíjate que inicialmente no tiene velocidad entonces angular. ¿Qué le va pasando? Va ganando velocidad angular a medida que la fuerza de roce dinámico va haciendo torque. Entonces, ¿qué tenemos acá con esta? ¿Cómo salía esta velocidad, el omega? El omega es igual a omega 0 más alfa por delta t. Y entonces, igualando velocidad de centro de masa igual a omega por r, despejábamos de ahí el intervalo de tiempo que duraba la etapa 1 y reemplazando la etapa de tiempo en la ecuación cinemática de la velocidad de centro de masa, encontrábamos justamente este valor que está acá. Salió en el pizarrón anterior. Yo después les subo este videíto para que lo tengan. No sé si hay alguna pregunta de esto que estamos viendo ahora acá. Bueno, si no hay ninguna pregunta, entonces acá para poder calcular esta distancia recorrida en la etapa 1 tengo que simplemente poner el tiempo calculado acá, poner acá la aceleración de centro de masa, que sabemos que era negativa, era menos mu por g, poner acá la velocidad inicial, que teníamos después de darle el tacazo a la bola y poner acá otra vez el intervalo de tiempo. Y eso nos da la distancia recorrida. Entonces, bueno, ahora vamos a borrar vamos a borrar todo y vamos a analizar, entonces ahora sí, la etapa 2 del movimiento. Rodadura perfecta. Bueno, entonces la pregunta en esta etapa 2 era saber qué pasa con la fuerza de roce. Dinámico ya no tengo más porque yo ya sé que es una rodadura perfecta, actúa fuerza de roce estático, pero ¿cuánto vale esta fuerza de roce estático? Entonces nosotros tenemos que hacer un análisis y tenemos que ver qué pasa con nuestro sistema. Fíjense, nosotros tenemos acá la bolita. Entonces sabemos que esta bola se está moviendo sobre la mesa. Se está moviendo sobre esta mesa. Con una condición de rodadura perfecta. ¿Y cuál era la condición de rodadura perfecta? Que la velocidad del centro de masa es igual a omega por r. ¿Hacia dónde estaba girando la bola? La bola estaba girando hacia allá. Acá tengo la velocidad angular omega, la velocidad del centro de masa es hacia allá. Esta relación que tenemos es una relación en módulo. El módulo de la velocidad del centro de masa es omega por r. Si yo la pongo en relación vectorial, B es igual a omega vectorial r. B, la relación vectorial. Cuidado porque a veces me lo ponen en los exámenes y le ponen todo simbolito acá arriba de vector. Ojo con esto. Si le ponen el vector arriba omega, ¿hacia dónde está apuntando este omega si yo lo pienso como vector? Es un vector que es entrante a la pantalla. El vector omega es un vector entrante a la pantalla. Mientras que la velocidad de centro de masa está sobre este plano de la pantalla.
¿Estamos? Cuidado con eso, ¿eh? Esta es una relación, entonces, en módulos. La relación vectorial es esta que está acá. Ahora bien, vamos acá. Esta era la condición de rodadura perfecta. ¿Qué pasa con la fuerza de roce? Entonces vamos a ver qué pasa con esta fuerza de roce. ¿Puede ser la fuerza de roce estático distinta de cero? ¿Puede ser la fuerza de roce estático distinta de cero? Entonces, ¿hacia qué lado la ponemos si la fuerza de roce estático es distinta de cero? ¿Qué harían ustedes? ¿Cómo pondrían acá la fuerza de roce estático? Bueno, ponemos un caso. Vamos a poner la fuerza de roce estático, vamos a poner la fuerza de roce estático para atrás. Vamos a poner fuerza de roce estático. Sabemos que es una rodadura perfecta, entonces tiene que estar una fuerza de roce estática. La pongo para atrás. Vamos a plantear, entonces, las ecuaciones que tienen que ver, entonces, con este movimiento. Y vamos a ver, vamos a poner un eje X positivo hacia adelante. Sumatoria de fuerzas en X es igual a menos fuerza de roce estático. Y es igual a masa por aceleración de centro de masa. Sumatoria de torque, en este caso, que va a tener solamente componentes según un eje Z, que vamos a poner entonces positivo hacia dentro de la pantalla, es igual a la fuerza de roce estática por el radio, por este radio de la bola, por R, torque positivo, en este sentido que yo definí como sentido positivo. Y esto es igual a I por alfa. Entonces, fíjense, si yo miro en esta primera ecuación, si la fuerza de roce estático fuese distinta de cero, acá yo tendría una aceleración centro de masa negativa. Eso significa que la velocidad del centro de masa tiene que disminuir. En este caso me daría un alfa positivo. Y eso significa que omega tendría que aumentar. Ahora, si esta disminuye y esta que está acá aumenta, ¿se mantiene la condición de rodadura perfecta? No, no se mantiene la condición de rodadura perfecta. Estaría, o sea, para tener una fuerza de roce distinta de cero, o bien aumentan las dos, o bien disminuyen las dos, pero fíjense que acá no se mantiene la rodadura perfecta, porque justamente cuando una disminuye, según esta ecuación cardinal, la otra tendría que aumentar. Entonces, esto es una cosa inconsistente. No es posible. No es posible. Entonces, la única posibilidad es que la fuerza de roce estática sea igual a cero. La única manera posible es que la fuerza de roce estática sea igual a cero. Y eso también lo podemos ver desde el punto de vista de la energía. Fíjense, vamos a plantear desde el punto de vista energético. El trabajo total, ¿a qué es igual? Al trabajo de la fuerza de roce estática, más el trabajo del peso, más el trabajo de la normal. ¿Cuánto vale el trabajo de la fuerza de roce estática? Si es fuerza de roce estática, el punto de contacto no se desplaza. Y para que haya trabajo distinto de cero, ¿qué tiene que haber? Un desplazamiento. Si no hay desplazamiento, acuérdense que trabajo es fuerza por desplazamiento. Si no hay desplazamiento, el trabajo de esa fuerza vale cero. Y estos trabajos también valen cero. Y esto sabemos que es igual a la variación de la energía cinética. Entonces, ¿qué significa? Que la variación de la energía cinética tiene que ser igual a cero, y eso implica que la energía cinética
es constante. Para que la energía cinética sea constante, entonces, ¿quiénes tienen que ser constantes? B y omega. B y omega. Y entonces, volviendo acá, necesariamente la fuerza de roce estático tiene que ser igual a 0. Entonces, en la primera etapa tenía una fuerza de rozamiento dinámico. Había un deslizamiento del punto de contacto. En la segunda etapa, cuando me muevo sobre una superficie horizontal, la fuerza de roce estático necesariamente tiene que ser igual a 0. En esta rodadura perfecta. Si es distinta de 0, bueno, entonces acá tenemos una inconsistencia, porque no es posible. Entonces, siempre que tenga un movimiento de rodadura perfecta en una mesa horizontal, la fuerza de roce estático vale 0. Y fíjense que se conserva entonces la velocidad del centro de masa y la velocidad angular, que es los valores que tenía al final de la etapa 1. ¿Se entendió este problema? ¿Se entiende esta explicación? Profe, y en el Sí. caso en que se haya puesto la fuerza de roce estática para la derecha, Sí. daría igual, sería lo Es mismo. lo mismo. Vamos a ver el caso, cómo cambia si yo pongo la fuerza de roce estática para la derecha. Fuerza de roce estática. Supongamos que va para allá. ¿Está? Entonces, en este caso, ¿qué tengo acá? Tengo un signo más. Este signo menos que tenía antes se transforma en un signo más porque yo definí el eje positivo para allá. Ahora, el omega, el sentido de giro positivo que yo había definido, fíjate, lo había definido en el sentido de las agujas del reloj. Esta fuerza aplicada acá me da un torque ahora que me la haría girar en el sentido opuesto. Fíjate que cuando yo pongo R vectorial F, en lugar de darme ese sentido de giro, me daría un sentido de giro para el otro lado. Entonces, ¿qué significa? Que este torque respecto del sentido que yo definí positivo es negativo. Y entonces acá voy a tener una aceleración de centro de masa positiva, pero una aceleración angular, que en lugar de ser positiva, ahora va a ser negativa. Esto que está acá se me invierte. ¿Qué pasa? En este caso, la velocidad del centro de masa se incrementaría. Y en este caso, la velocidad angular omega disminuiría. De todas maneras, sigo teniendo entonces una inconsistencia con esto. Porque si esta aumenta, por la condición de rodadura perfecta, esta también tendría que aumentar. Pero ¿qué me dice mi ecuación cardinal? Que esta disminuye. Entonces, necesariamente, estoy ante una inconsistencia que hace que la única manera de resolverla es que estos valores queden iguales siendo esta fuerza de roce estática igual a 0. ¿Está, Marina? Perfecto, sí, ahora sí. No sé si hay alguna otra duda respecto a este problema. Si no, vemos entonces lo que nos va a presentar Vero, la simulación, a ver cómo queda en la simulación. Yo dejo de compartir pantalla. Dale, gracias Mariel. Ahí les comparto, yo les pasé el link. En un momento del cuatrimestre creo que le hemos pasado este link de of Physics. Tiene un montón de cosas, yo creo que se lo había mencionado y acá justo recordé que, bueno, en esta parte de rotación, fíjense, tienen varias cosas para ver y el primero, este que dice Sliding, Riding and No Friction, es de deslizamiento con rodadura. Entonces, fíjense cómo, me voy a poner así, un poquito acá para que vean. Tienen para poner los valores de velocidad inicial, el coeficiente de roce, el radio, la masa. Y bueno, esto es simplemente para que jueguen un poquito con el objeto que tienen acá, el rígido, puede ser un cilindro, una esfera, digamos, acá puede ser esta bola de bowling, como les comentaba Mariel. Y bueno, fíjense que a partir de eso va cambiando lo que es el momento de inercia. Entonces,
tiene una energía cinética inicial y fíjense, en cuando yo le doy play, ahí me va haciendo la traza, ¿sí? Vamos a poner pausa. Y fíjense, en acá abajo están bien separados los dos tramos. Esto que es rolling and skipping y esto que es solamente rolling without skipping. Y fíjense, acá tienen las velocidades. Entonces, fíjense, si yo le doy run de nuevo, ahí cuando hago pausa, cuando empieza, digamos, con esto acá, este movimiento separado, ahí directamente seguiría con lo que sería la rodadura perfecta. Ahí está bien separado. Así que bueno, me pareció bueno para más que nada visualizarlo. Una lástima que no tenga un dibujito de las velocidades, ¿sí? Estaría bueno ver esto que le estuvo comentando Mariel y ver en cada uno de ese punto cómo son las velocidades tanto lineales, la tangencial y la del centro de masa. Así que bueno, acá se los dejo para que jueguen un poquito con los valores. Por ejemplo, si ponen coeficiente de roce 0, ¿sí? Y le doy otra vez que empiece, fíjense que simplemente es un deslizamiento. ¿Sí? No hay rozamiento, entonces va a deslizar en todo momento. Así que pueden ir jugando con varias cosas y bueno, la masa y el radio va a afectar más que nada a la inercia que tengan acá del objeto. Y otra Vero, cosita, sí, acá me olvidé decirle, estaba lo de las energías. Ay, perdón, puse reset. Ahí te dejo, María. Fíjense acá, esto les está diciendo la energía perdida o que se transformó en térmica, ¿sí? Entonces acá ven la diferencia, 25, esta es la final traslacional, final rotacional, y la diferencia se fue en calor, digamos, en rosa. Sí, Mariel. perfecto. Yo lo que me parece interesante, porque acá fíjense que ustedes pueden hacer las cuentitas y tener los resultados. Entonces, por ejemplo, sí. ¿Qué pasa si aumentamos la fuerza de roce? ¿Qué va a pasar con la duración de la etapa 1? Por ejemplo, si aumentamos el mu, ¿qué pasa con la duración de la etapa 1? ¿Aumenta o disminuye la duración? Va a disminuir. Va a disminuir. Y si ustedes se acuerdan o fueron siguiendo y anotando lo que yo les desarrollé, el delta T es inversamente proporcional al mu. Cuando más grande es el mu, entonces más rápido se llega a la condición de rodadura perfecta. Cuando más chiquitito es, tarda entonces más en llegar a la condición de rodadura perfecta. Fíjense que ahí ya llegó. Esos puntitos que va marcando ahí el dibujo, justamente es la trayectoria del punto que inicialmente estaba en contacto con la superficie. Del punto de la bola que estaba en contacto. Fíjense, ahí primero el punto y ahora el punto está describiendo. Primero fíjense que están los puntitos celestes ahí abajo y después entonces empieza a describir el cicloide, esa forma que tiene entonces de cicloide en la rodadura perfecta. Esa es la trayectoria de ese punto que se ve ahí marcadito. Y bueno, y pueden jugar con la energía, con el tipo, digamos, de cuerpo, cómo cambia, digamos, cuando... Ahí está, mirá qué bueno que está. Una rueda, bueno, entonces... Erika, y bueno, pueden poner dibujito. Claro, ahí le ponen inercia. O pueden variar directamente la inercia con el valor que ustedes quieran, directamente. Claro. O lo manejan con el radio y si es el cilindro o es una esfera, esto ya lo calcula directamente. Así que bueno, allá de sí, acuérdense que hay otros, no sé si Mariel justo en el que, no sé si el que vas a mencionar hoy o yo mañana les dejé un ejercicio que es que bajan, aprovecho para mostrar y pueden también ir variando los objetos que van bajando. Y bueno, acá también tienen para evaluar un par de cositas, así que miren un poquito en general esto, que está muy bueno, bien dirigido. Bueno, entonces, Vero, esto me viene perfecto para cortar la clase acá, porque lo que queda por ver es justamente
dos anillos que bajan por un plano inclinado. Ah, Entonces, queda para que lo vean ustedes. Ya pueden entonces analizar desde el punto de vista de la energía, porque era justamente para resolver por energía. Así que me parece perfecto que quede y total lo van a discutir mañana con vos, Vero. sí, sí, está en uno de los, bueno, ya está, les comento. Recién avisé que cambié la clase de consulta a la tarde y les dejé un coloquio resuelto y al final justamente había uno propuesto que era para ver los distintos cuerpos cuando bajaban y la diferencia de acuerdo a su momento de inercia. Así que cuando quieran lo podemos ver mañana. ¿A qué hora quedó, Vero, tu consulta? A las 3 de la tarde. Perfecto, perfecto. Bueno, yo lo voy a cambiar porque también lo informé en los otros grupos del año pasado. Así que, bueno, informo también a las otras comisiones por si quieren estar presentes. Vale. Pero bueno, entonces hasta acá llegamos hoy con la discusión respecto de los problemitas que teníamos planteados. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacerme, quieran aprovechar, especialmente los que rinden el coloquio este miércoles. Sí, profe, disculpa, yo te quería consultar si estos coloquios resueltos y quizás el video de la clase si lo ibas a subir también a las comisiones anteriores, digamos, porque yo tengo, por ejemplo, la condición del año pasado de la comisión 660 y no